Todo Teatro Córdoba. Nos encontramos con Fernando Zavala, dramaturgo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo va? Buenas tardes, un gusto, un placer. Acá estamos empandemiados, decimos nosotros. Empandemiados por un dinosaurio. Sí, Fer- está complicado, está Fernando, complicado. ¿cómo fue Sí, que empezaste a incursionar en el teatro? ¿Qué te motivó? bueno, en realidad nada especial. Yo tenía un amigo que en ese entonces estaba empezando un taller de teatro en mi pueblo. Yo soy nacido en Río Tercero, provincia de Córdoba, y este amigo justamente iba a una de sus primeras clases en un taller que dirigía Elber Reza, quien fue mi primer maestro, mi primer formador, mi primer director. Y a partir de eso ingresé al taller casi de casualidad, ¿no? O sea, por seguir a mi amigo en esta cosa adolescente que uno siempre tiene, ¿no? De que lo que hace uno lo hace el otro, siempre es como una cadena. Ingresé a ese grupo y empecé a ver lo que se hacía ahí, y me gustó mucho. Vi que, o noté que había una energía interesante que se producía ahí, y me acuerdo que lo primero que hice teatralmente hablando fue un pequeño personaje en una obra que se llamaba La bisabuela Pilas de Alma Maritano. Una obra creo que debe ser escrita de los 60 y los 70, si no me equivoco. ¿Era Y autor de bueno, eran... Córdoba o un autor nacional? No, no, autor nacional. Era una autora nacional, y no sé si está viva, inclusive. Y bueno, me tocó hacer un personaje muy chiquito, que era una suerte de un matón de bulín, digamos. Y como justamente tenía una parálisis facial en la cara, me tocó, y me vino muy bien la parálisis porque la utilicé para el personaje. Son esas cosas que por ahí uno... entonces nunca me olvido que eso fue un poco la primera actuación, digamos, la primer tocata con el teatro, ¿no? ¿Vos Eso tenías fue una parálisis facial? ¿Lo entendí mal? Sí, sí, parálisis facial. O sea, Mirá. tenía una dificultad para hablar porque hablaba de costado. Entonces, para el personaje, que era una suerte de matón, me venía muy bien, la utilicé para ese personaje. Después me curé, me recuperé con el tiempo. ¿Y la Qué sé actuación te yo, sirvió me pasó. para, digamos, porque bueno, el actor tiene su instrumento que es su cuerpo? ¿Y cómo fuiste? ¿El Sí, teatro te sirvió? sí, 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 mucho, mucho porque yo era muy tímido y necesitaba abrirme, necesitaba desinhibirme, era muy, muy cerrado, ¿no? Y a partir de empezar a- a desinhibirme intelectualmente, empecé a desinhibirme también físicamente, y eso me sirvió muchísimo. Es más, yo me acuerdo que en la escuela vivía apoyado contra una pared, no hablaba con nadie, o sea, era muy, muy tímido. Y el teatro hizo que eso cambiara y mucho. Pasé del otro lado después, ¿no? Fue como una bipolaridad eh, adolescente, pero ayudó a que yo me pueda expresar mucho mejor de lo que me expresaba cuando era adolescente, ¿no? Cuando era chico. Y después ya me gustó la forma de trabajo de ese grupo, de mi director, de mis compañeros, y seguí haciendo teatro. Después me fui a estudiar ya a Córdoba, la licenciatura en teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, y después con Manuel González Gil, cuando vino a dar clases a la Escuela del Teatro Comedia, allá por el año 99, más o menos, 2000. Él ya estaba de antes dando clase para actores en un teatro que es un desastre. El Teatro Comedia de Córdoba quedó, bueno, se incendió y ninguna gestión municipal lo recuperó, ni la gestión anterior ni la gestión actual. Bueno, la gestión actual es un desastre, peor todavía. Entonces es un teatro histórico donde están funcionando muchos grupos de teatro independiente de la ciudad, de la provincia, y no se recuperó al día de hoy. Es una pena. Vos dijiste está, lo dijiste como presente.
¿Está o estaba trabajando en los grupos de No, teatro está. independiente? ¿Y dónde No, labura? perdón. Estaban hasta que sucedió el incendio. Ahí se hacían las 100 horas de teatro, se empezaron a hacer ahí. Al principio era un teatro que traía teatro comercial, estaba encargado en ese momento Citone, el empresario, y traían espectáculos comerciales. Muy poquito había de teatro independiente. Entonces después el teatro lo tomó el Estado de la ciudad, digamos, y empezaron a hacer lo que se da a llamar las 100 horas de teatro, que se siguen haciendo, pero después del incendio no se pudo retomar más la ¿Y actividad en ese teatro, es un teatro histórico. se incendió en qué año? Yo creo que, si no mal recuerdo, fue allá por el 2000 y pico, más o menos. Hubieron Ah, varios intentos de refacción, inclusive te digo, pasó el Festival de la Lengua, digamos, hace muy poquito, y yo pensé que lo iban a refaccionar. De hecho, este, lo que sí se pudo recuperar fue un teatro que era teatro y cine, que era la Piojera, que ahora lo recuperó la eh, municipalidad. la Piojera, me Fundamentalmente, acuerdo. claro, la Piojera que está ahí cerquita de la Plaza Colón, en la ciudad de Córdoba. Pero Fernando, la recuperaron los vecinos. Sí, Fernando, decime. ¿tu primer grupo entonces se llamaba? Mi primer grupo se llamó, en realidad, El Faro, y hacíamos producciones, digamos, era un compañero de la universidad, y hacíamos muchas producciones, prácticamente eran para mí ejercicios, ¿no? No había nada que pueda ser realmente, digamos, no serio, sino importante desde el trabajo de la creación. Yo creo que era como una preparación eso. Y después sí, cuando empecé a escribir, digamos, más comprometidamente, más profesionalmente, ahí sí empecé a formar el grupo Teatro Teatro, que es el grupo que, eh, que está hoy, que dirijo hoy, que son, digamos, es un grupo que hace obras, son todas obras de mi autoría, lógicamente, pero es un grupo muy particular porque van pasando distintos actores, distintas actrices, no es que hay un grupo fijo, sino que van rotando distintas personas del arte escénico, entonces como que todo el tiempo está mutando gente ahí. Ese es mi primer grupo más oficial, si se quiere, que Claro. es el grupo Teatro Teatro. ¿Te recibiste de la universidad, de la licenciatura? Sí, sí, me tocó estudiar en una época muy complicada, en el 2001. Prácticamente yo ingresé en el 99, estaba haciendo ya el cursillo de nivelación, pero después me tocó el 2001 y tuvimos que parar. Me acuerdo que el departamento estuvo, me refiero al departamento teatro, estuvo al borde del cierre, el cierre definitivo en esa época. De hecho, se instaló una carpa en el Teatro San Martín de Córdoba, se hacían clases en la calle, se hacían clases a veces en algunas aulas de ahí de la facultad, pero en modo de reclamo, porque obviamente no había, era la época que de la Rúa no estaba subsidiando absolutamente nada, ¿no? O sea, se estaba quebrando la Argentina y bueno, las universidades estábamos todas en la calle, no solamente de teatro, odontología, abogacía, medicina, todos, me acuerdo, columnas enteras, y sumado a eso, la gente de Luz y Fuerza que en ese momento estaban por privatizarlos, entonces salían columnas y columnas de obreros, de trabajadores y de estudiantes. Y mientras estudiabas, ¿qué hacías para mantenerte? De todo, de todo, hacía de todo. Bueno, vendía sándwiches de milanesa, sándwiches de milanesa de soja también, ahí, y trataba de subsistir de esa manera, ¿no? Pero era bastante duro, sobre todo en esa época, porque en esa época era muy difícil. De hecho tenía muchos compañeros que
no podían seguir estudiando, compañeras que se tenían que volver, me acuerdo de unas compañeras que eran de Chile, y se tuvieron que volver porque no tenían modo de seguir, y eso que la universidad es pública y es gratuita, pero no tenían modo de poder seguir estudiando, ¿no? Tenían forma de mantenerse, ¿no? Sí, es verdad. Vos sabés, yo Pero ese tiempo estaba también haciendo la licenciatura, pero de gestión de arte y cultura, y yo tenía que viajar de Mercedes a Casero, que eran 90 kilómetros, y de vuelta 180, y era imposible, tuve que dejar, que la estoy terminando ahora, justo este año, porque era imposible bancar el costo del combustible, no podías, era imposible, no podías, no había plata que te alcanzara para poder solventar los gastos. Entonces, claro. vos arrancaste con la licenciatura, ¿qué fue lo que vos notaste que te cambió el hecho de ya ser un académico ante el mundo de lo autodidacta que venías transitando? Bueno, uno se forma con muchas más cuestiones, y la formación es una formación muy integral, porque uno se forma inclusive ideológicamente, ¿no? Yo cuando llegué a la facultad no estaba muy enterado, por ejemplo, de muchas cosas que pasaron durante la historia argentina, no estaba enterado profundamente a ver, estaba enterado sí que hubo una dictadura, pero no con el rigor con el que lo estudiamos nosotros en la clase de historia, con un gran profesor, Dardo Alzogaray, que ya falleció, que fue un gran maestro. Y uno se va formando y va conociendo mucho más en cuestiones históricas, y cuestiones históricas enlazadas al teatro, porque el teatro ha sido siempre la trinchera, digamos, ¿no? Como fue Teatro Abierto el 81, y en el caso de Córdoba, lo que te decía hace un rato, ¿no? Los grupos independientes que escribieron esa historia con la creación colectiva, entre ellos grandes referentes, ¿no? Del teatro cordobés, como lo es aún Paco Jiménez, ¿no? Pero en su momento también María Escudero, que recaló en Ecuador tras la dictadura, y tuvo que emigrar allí, y trabajó con un grupo de mujeres que eran golpeadas, y que eran denigradas, en un país muy machista en el que estaba en ese momento, y le tocó trabajar un teatro muy social, muy, muy duro. Entonces, esa universidad tiene gente muy importante, ¿no? Sobre todo, digamos, gente que ha combatido muy duramente en los años 70, ¿no? Como María Escudero, como Paco Jiménez, pero también está Jiménez, el otro Jiménez que recaló en Venezuela, y cantidad de gente que se formó con ellos, que han sido profesores nuestros, y nosotros como que hemos tomado un poco de esa tradición, ¿no? Ha sido una Córdoba de una dramaturgia muy grupal, pero muy, muy combativa, ¿no? De esos años. También puedo nombrar Jorge Villegas, eh, no sé, Roberto Videla y otros referentes más que han estado en esa lucha tan fuerte, ¿no? ¿Está registrado Tam- eso o es solo transmisión oral? Venimos hablando que eh, todo lo que pasó en el teatro en el interior no está, nadie todavía se ha tomado el trabajo para hacer un registro, no, publicarlo. está. Lo que pasa que hay que ver cuál es la bibliografía, ¿no? Yo ahora no me acuerdo, pero y no quiero pecar de decir a alguien que lo ha escrito cuando es otra persona. Tuvimos varios profesores que nos acercaron esos materiales para poder estudiarlos. Si bien eran fotocopias, pero hay libros sobre la historia del Que refleja la teatro época. en Córdoba, que refleja la época, claro, de la dictadura sobre todo, ¿no? Y ahí aparecen los distintos grupos, ¿no? Como el TEUC, la Chispa, bueno, el Libre Teatro Libre, y otros grupos que fueron importantes a la hora de hacer un teatro
digamos, de la resistencia en esa época. Pero sí, hay bibliografía. Quizás al ser del interior, bueno, ha quedado como más relegado, pero hay mucho material sobre eso. Sí. Sí. Bueno, María Escudero sí ha sido una referente ya prácticamente latinoamericana. Eh, Creo que ella y Jiménez, que recaló en Venezuela por la dictadura, son referentes latinoamericanos ya, ¿no? Sí, eso es una gran verdad. Y reconocidos también por todo el teatro latinoamericano. Muchas veces hablamos Sí, con sí. compañeros y los tienen siempre presentes. O sea, que han salido ya, se han convertido en ciudadanos del mundo, ¿no? Desde Córdoba al mundo. Eh, Totalmente. Vos me decías que no habías tenido tanta información de chico. ¿Qué hacías de chico ahí en Río Tercero? ¿Ibas al No, teatro, al cine? claro, lo que pasa es que yo no viví tanto esa época, porque yo soy nacido en el 78, entonces no viví la Claro. época, y bueno, un poco como que en la escuela, al día de hoy la escuela no tiene una currícula en historia que pueda profundizar sobre el tema, sino que es muy escueto y de repente en cuarto grado te hacían estudiar las islas de Greta y no sé qué, y no te hacían estudiar, qué sé yo, no sé, la época trágica, no te hacían estudiar, no sé, el golpe del 55, no te hacían estudiar lo que pasó en el 76, eh, el Cordobazo, qué sé yo, el Tucumanazo, el Rosariazo, es decir, es como que siempre todo, toda esa parte más aguerrida de nuestra historia, más triste, digamos, más oscura, la vi yo recién llegado de la universidad. O sea, la universidad fue la que de alguna manera me terminó por formar, por eso te digo una formación integral en ese sentido, ¿no? Pero en las escuelas no había para nada, no se trataba nada. Entonces yo de chico, digamos, eh, no tenía una noción, sabía que había pasado algo, pero no tenía una noción tan consciente de esa realidad, ¿no? Y que recién la pude abordar mucho más profundamente, y no solamente en Argentina, sino también en Sudamérica, a través de la licenciatura en teatro, ¿no? Profesores como Dardo Alzogaray o también eh, Silvia, bueno, ya no me acuerdo el apellido, soy malo para los nombres, pero bueno, profesores que han sido muy queridos y muy respetados también. Fernando, y vos terminás, te egresás y dijiste, bueno, ¿ahora qué hago? O ya sabías qué ibas a hacer. Bueno, yo me fui a vivir 3 años al Dorado, Misiones, me formé mi familia allá, me quedé 3 años viviendo ahí, pero no me dediqué a la actividad por un tiempo, hasta que empecé a dar clases en un teatro que se llama el Teatro Evil, ahí en la ciudad. Inclusive se hacía un festival internacional que yo por ahí colaboraba, Trabajé ahí en el eh, teatro y me en el quedaba. Teatro del Pueblo. No, 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 ¿nombraste Evil el teatro? El Evil, sí, 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 Teatro hermoso, exacto. enorme, Muy lindo, un que teatro está activo ahí en la ciudad. la directora, recordame el nombre, me va a matar. Sí, Ay, la rubia, yo me quedé sí, en la Ingrid. casa. Ingrid era el nombre, Ingrid, pero Ingrid. no me acuerdo el apellido. Le Un mandaba un beso, saludo, Ingrid. un beso grande, sí. Y después en el Teatro del Pueblo, ahí mismamente, pero en el kilómetro más abajo, en el kilómetro 4, habrás pasado el Teatro del Pueblo con Liliana Rizzo, Marcelo Calier. Sí, Bueno, recorrimos, sí. Ahí funcionaba, si mal no recuerdo, lo que era eh, lo del Mercosur, inclusive, no sé si no estaba lo del claro, el Instituto Nacional de Teatro, estaba ahí también, las oficinas estaban ahí. Sí, 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 estuve, sí, lo fui a sí. visitar. Sí, sí, Claro, sí, sigue funcionando. De hecho, bueno, Marcelo no está más, falleció, pero está claro. Liliana todavía trabajando ahí. Y bueno, ellos organizaban un festival muy interesante, que las obras se hacían ahí en el Eybil y otras pasaban por el Teatro del Pueblo. Bueno, ahí colaboré, pero de costado, muy de costado, por ahí llevando actores de las compañías extranjeras o nacionales a los hoteles, en el auto, ¿viste? Una cosa Claro. muy,
muy de costado. Pero después sí empecé a dar clases en el Eivil, un taller de teatro que di ahí. Después ya pasé al Montoya, que es un instituto de literatura que está en Posada y está mismamente en El Dorado. Ahí empecé a dar clases de teatro también. Y junto a Victoria Garibaldi, que es una María de de las las profesoras. Victorias Garibaldi, Ella misma, sí. claro, de Misiones también. ¿Ella era del Dorado, María? No, ella creo que es sanjuanina, bueno, ella es sanjuanina, y Ah, el negro, que es... pensé que era misionera. sí. No, 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 no. Ella vivió en Misiones un tiempo, pero tengo Ah, entendido, yo espero no errarle, si está viendo le pido que me disculpe, pero creo que es de San Juan, una cosa así. Y mira, bueno, y el negro sí, creo que el negro es Bahía de Chiquita, Blanca. Bahía Blanca. Exacto. Y, y bueno, ahí estamos, todos abocados en ese momento en la docencia. Pero después me vine a Córdoba y cuando ya me vine acá a Córdoba empecé a trabajar más profundamente, digamos, desde la docencia y también desde el teatro en sí, ¿no? Desde la escritura, sobre todo, tratando de empezar a escribir, a producir más, ya que en esos años que vivía en Misiones, me dedicaba a vender, vendía en la calle, vendía de todo, ¿no? Vendía cartera, vendía bolso, bueno. Hasta que un día dijimos con mi señora, no, vámonos a Córdoba, volvamos. Mi señora es misionera, pero salió un emprendimiento interesante acá en Córdoba y dije, bueno, es el momento también de abordar, ¿no? La actividad teatral, si se quiere, más profesionalmente, ¿no? Y ahí nos vinimos y empezamos a trabajar más acá. Digamos, yo vivo en Santa Rosa, pero siempre estoy entre Santa Rosa y Córdoba capital, ¿no? Santa Rosa de Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita, sí, Eh, sí. Acá tengo un pequeño emprendimiento turístico, una cabaña, y bueno, también doy clases y ahora, bueno, estoy con las clases online, pero sobre todo Córdoba, porque en Córdoba yo últimamente daba clases de dramaturgia en un centro cultural, pero eso ahora por la pandemia pasó a ser vía online, lo cual que es muy interesante porque mucha gente se puede inscribir, y no solamente gente de Córdoba, sino gente de todo el país o de otros países. Eso está bueno, ¿Y está cómo bárbaro. pueden hacer Y para bueno, inscribirse? y me escriben por privado, yo les mando el programa y después empezamos a hacer las clases. Son 8 clases en total, son 2 meses, a veces un poquito más, depende de los trabajos, pero fácilmente, sí, 2 meses y medio más o menos ¿Y de trabajo. Pero a dónde te pueden escribir, Fernando? al Facebook, en el Facebook como Fernando Zavala, o si no, también puede ser el grupo Teatro Teatro, buscan grupo Teatro Teatro, o por Instagram es Fernando 500 Zavala. Ahí también me pueden escribir, me pueden contactar. Bueno, la semana que viene ya estamos empezando, por ejemplo, así que ya quedan poquitos lugares, muy, muy pocos, Bárbaro. por suerte. Bueno, Fernando, te Pero propongo hacer un break sí, cómo no, y volvemos a retomar. con mucho gusto. Entonces, estás en Santa Rosa de Calamuchita. ¿A cuántos kilómetros está de Córdoba? 1 hora y media más o menos de viaje, o sea, 100 kilómetros más o menos. No, no, no es lejos. ¿Por qué no tenés el acento Y cordobés? no sé, vos sabés que mucha gente me dice eso, pero no sé si es que yo viví mucho tiempo por ahí en Misiones, vaya a saber. Bueno, allá se me pegaba bastante el acento misionero Se te pega. y, y de hecho escribí una obra muy, muy misionera, que se llama Sabalero, sobre los pescadores del río Paraná. Y, y me sirvió mucho vivir ahí para escribir esa obra. Y también porque tenía el acento muy,
ya como muy contagiado, ¿no? De los misioneros. Pero sí, qué sé yo, no sé, no, puede ser raro. Escribís obras. Hay gente que, sí, No, 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 sí, hay gente que, no, si nos queda eso en el tintero. no, hay gente que sí que me dice que no, que no distingue el acento tan cordobés como, pero sí, si me escuchás más de seguido, Te saco el soy acento. bien cordobés. Sí, ¿Escribís no, sobre sí, sí. temas regionales? ¿Escribís sobre Sí, Córdoba? sí, ¿Cuáles son los temas que sí. tocas? Bueno, en realidad esas obras son más de los, digamos, de los primeros años de mi escritura. Por ejemplo, la 84, por decirte, que es un homenaje a los ferroviarios. Eh, Ahí, bueno, me pasó yo como nací en una ciudad que es muy ferroviaria, era inevitable escribir sobre eso y aparecía, bueno, obviamente que aparecía eh, eh, Unquillo, aparecían las estaciones de Etruria, aparecían las estaciones de mismamente Río Tercero, la de Tancacha, la de Hernando, digamos, donde el tren pasaba y yo de alguna manera había sido como un testigo privilegiado de aquellos años, ¿no? Antes del desguace que viniera de los 90, ¿no? Igualmente el tren sigue pasando en mi ciudad y hay una costumbre como en todo pueblo, de escuchar la bocina del tren y eso, pero había quedado como en mi universo la imagen de la estación de mi pueblo y los ferrucas ahí jodiendo, no sé, como pasando la tarde. Creo que fue un día que me llevó mi abuelo y que estaban como cargándose entre ellos. Y, y bueno, en esa obra, por ejemplo, aparece lo regional, pero también aparece lo político, aparece lo social, siempre como que es inevitable que en el teatro no aparezca todo eso, ¿no? Pero hay otras obras como, qué sé yo, más de las primeras. Gil Trabajador, por ejemplo, fue una obra que no llegué a estrenar, pero la escribí, que es sobre una familia de un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, Sagrada Familia. Y ya después de las estrenadas, bueno, como un aire de ilusión, Vocacional Zampacho. Bueno, por ejemplo, Vocacional Zampacho es una obra quizás de las más regionales de todas, ¿no? Porque es la historia de un grupo de Zampacho. Zampacho es un pueblito de Córdoba, que su director quiere volver a formar el grupo y la invita a Tita, que ha sido su compañera, que está trabajando en el matadero local, y bueno, con ella quieren volver a traer todo el grupo, pero ella no está en otra cosa, está con otra idea. Y bueno, ahí aparece en esa obra, aparece mucho el universo justamente de lo que yo viví en los talleres de adolescente con mi director, ¿no? Esto de dormir en escuela, de viajar en la camioneta con la reposera atrás en la cúpula, qué sé yo, hacer teatro en bibliotecas, hacer teatro mismamente en aulas. Entonces aparece mucho lo que es el teatro independiente, el teatro vocacional, pero a nivel muy regional, y en el cual yo intenté justamente hacer un homenaje a mi primer maestro, que está vivo, por suerte, el Berreza, y a muchos maestros, ¿no? Como Miguel Iriarte, como mucha gente del Teatro de Córdoba, personajes de Córdoba como Jardín Florido aparecen ahí, ¿no? El Jardín Florido zampachense que nombra en un momento uno de los personajes, no existe en realidad, lo toma del Jardín Florido de la ciudad de Córdoba, pero entonces una de las obras más regionales en cuanto a regionales y también muy, muy íntimas, ¿no? Porque también aparezco yo ahí inevitablemente en la obra, digamos, eh, que de hecho surgió de una conversación que tuve hace, no sé, 6, 7 años con mi director y pasó algo similar a lo que pasa en la obra, ¿no? Pero siempre está lo regional, inclusive cuando uno aborda temas más universales, ¿no? Es inevitable, ¿no? El universo personal, el universo del contexto de uno.
Eh, Siempre como que está el paisaje de fondo, digo yo, ¿no? Por ahí no tanto en las obras que estoy escribiendo ahora, pero siempre aparece, ¿no? La voz del comandante es mi última obra y es sobre una Córdoba, también una Córdoba antigua, pero es una Córdoba fantástica, imaginaria, o sea que no. Si bien aparece el barrio Güemes, pero no es el Güemes moderno de hoy, sino es el Güemes de aquellos años, que caracoleaba el río, que era un barrio periférico, que era eh, por ahí relegado por las zonas más céntricas. Pero en esa obra me permití jugar mucho con lo fantástico, ¿no? Pero siempre desde Córdoba, ¿no? Y ahí aparece el gran desierto blanco, que son todas las salinas de Córdoba, donde está esta suerte de brigadier, en esa suerte de palacete, que es nosotros tenemos acá en Córdoba el panal que le decimos, ¿no? Bueno, yo ese panal lo trasladé al desierto blanco, que son las salinas del norte cordobés. Y, y también aparece, pero aparece mezclado, ¿no? Ese universo fantástico con el lugar, ¿no? El lugar que es Cuando de vos uno, ¿no? hablás, Eh, me recordaba a Alonso y me decían, Alonso no vende sus obras al mundo porque su temática es muy local, unas obras extraordinarias del pintor. ¿Y te sí, ha sí, pasado eso sí, de tratar de colocar las obras afuera del país y que sean difíciles de ubicar? sí, sí, sobre todo esta obra no la entienden en España, más que esta obra tiene una mirada muy Roca, muy Sarmiento, el personaje es muy Roca, muy Sarmiento, el brigadier, por ejemplo, ¿no? Mm, y de alguna manera hay una mirada europeísta en la obra como la que tenía Sarmiento, ¿no? Un desprecio sin igual hacia el hombre que vivía en el interior, los pastores, ¿no? Salvaje. Claro, tratando exacto, a los pastores de salvaje, siempre con una mirada muy empalagosa sobre esa Europa que tanto admiraba no solamente Sarmiento, Roca y la mayoría de nuestros próceres más contradictorios, más, de alguna manera más. Bueno, entonces es como más difícil porque son temas muy sudamericanos, muy argentinos también, entonces como que instalarlo ahí, o sea, es complejo, ¿no? Y sí, De hecho, porque, no, sí, sí, de hecho intenté. no, intenté participar de concursos, pero no, de hecho lo he participado, pero no lo entienden, no, para mí no entienden el trasfondo político, ¿no? Eh, Claro. Sin embargo, cuando ellos han venido con una obra sobre el franquismo, y nosotros la entendemos perfectamente. Quizás depende. Seguramente que si es una obra sobre la dictadura, sí va a ser más entendible porque ellos tuvieron el franquismo justamente, ¿no? Pero eh, por ahí sobre Roca y Sarmiento no hay tanto conocimiento en Europa, de hecho no se lo conocen casi, ¿no? Eh, y, y no en general, pero de alguna manera nosotros, por ejemplo, conocemos mucho el siglo de oro español, pero yo no sé si los españoles conocen nuestro siglo de oro, con Armando Discépolo, con Filipis Novoa, con el mismo Roberto Ar, ¿no? Digo, o sea, Ah, es y por como eso que, tampoco se hace el grotesco. claro, Eh, claro, Fíjate que muchos de nuestros dramaturgos se van a formar a Alemania y después vienen y hacen esas claro, historias este, a través del Instituto Goethe, muchos financiados por el instituto. Se forman en Alemania o hacen claro, cursos en Alemania y vuelcan después toda. Y bueno, porque esa mirada eurocéntrica de la cual todavía no hemos podido romper, digamos, la búsqueda del estadio, del segundo estadio, que era tener la formación de un europeo medio, ¿no? Este, claro, la civilización o totalmente. barbarie, es así, es clarito. O sea, la civilización era ser un europeo medio. Y Exacto. bueno, eso todavía sigue estando en la mirada de los que han contado la historia. Fernando,
Sí, ¿Vos dirigís tus obras o buscás director? no, dirijo mis obras porque siento que ahí hay como una prolongación de lo que escribo, ¿no? Hay como es como que estoy conectado con lo que salió primeramente en el escritorio. Al principio sí buscaba directores, hasta que un día lo traje a Rafael Espregelbura a Río Tercero hace un par de años, y yo le decía que buscaba siempre un director que dirigiera las obras, qué sé yo, y me acuerdo hasta el día de hoy, creo que fue en la terminal antes de que se vaya, casi como si fuera una escena de cine, y me dijo: Fernando, si no la dirigís vos, no la va a dirigir nadie. Y se subió el colectivo y se fue. Y eso me quedó y dije, y sí, tiene razón. Entonces, a partir de eso, empecé a escribir con la idea de dirigir mis propias obras, y al día de hoy hago eso, ¿no? Trato de que no, de no caer en la tentación de buscar a nadie. De hecho, no estoy tentado tampoco de buscar a nadie. Pero sí pasa que después si quieren hacer mi obra, sí, no tengo ningún problema. De hecho, se han hecho algunas obras mías en otras provincias y esas experiencias han sido muy gratificantes, muy interesantes. Ahora también hay una idea de que se hagan otras obras mías, pero que yo ya estrené primeramente. Entonces, yo soy de los que defiende la dirección post-escritura, porque siento que hay un trabajo de profundización en eso que uno está escribiendo, ¿no? Y sí, por supuesto, después de escuchar mucho a los actores, al equipo de trabajo, a mi señora, a mi esposa, que siempre me asiste en muchas cosas, sobre todo en la parte técnica de esos espectáculos, y, pero siempre pensando en dirigirlo yo. O sea, siempre escribo pensando en que yo lo tengo que dirigir, yo lo tengo que montar. Entonces ya no escribo con personajes que son 30, 40, 50 tipos, digamos, ya, no, la tengo que hacer yo, digamos, tienen que ser 3, 4, 5, no te pases de eso, ¿no? Pero digo porque mis primeras obras, por ahí las que algunas no se llegaron a estrenar, tienen, qué sé yo, La Comedia del Hambre tiene, no sé, 12, 13 personajes, Peronautas, más o menos esa cantidad de personajes. Son obras que han sido editadas, pero no fueron estrenadas. Eh, ¿Cómo pueden conseguir entonces tus después libros? sí, ¿Cómo pueden se conseguir? conectan conmigo, yo se los mando, ahí yo tengo 4 libros, Teatro Escogido 1, 2, 3 por Duncan, y Teatrus, el último libro que está por Tinta Libre Ediciones, una editorial de acá de Córdoba. Y sí, se comunican conmigo, yo se los mando. Bárbaro. También tengo ebook, no ebook de los 3 primeros, pero podría ser una suerte de ebook también. Y se comunican conmigo, yo se los mando a cualquier parte del país, inclusive al exterior. Bárbaro. Sí, sí. Fernando, si vos tendrías que describir el teatro cordobés, ¿qué dirías? Y habría que ver qué etapa del teatro cordobés, es muy, muy amplio, ¿no? Porque está bien que la etapa que yo no viví, que fue muy interesante, es la etapa que hablábamos hace un momento, porque era Que un vamos teatro a muy tener la combativo oportunidad, también, ¿no? que vamos a tener oportunidad de hablarla la semana que viene, Sí, sí, con mucho gusto. en estas clases, estas Ahí charlas vamos a... magistrales de dramaturgia. Ahí te estamos Sí, invitando para. sí, Y, con en la mucho actualidad, gusto. ¿cómo describís Este, el teatro cordobés? Bueno, hoy Córdoba tiene algo bueno y tiene algo malo en eso, ¿no? Lo bueno es que hay muchos dramaturgos y dramaturgas y dramaturgos que están empezando empezando no, bueno, ya vienen algunos que son más antiguos, ¿no? Jorge Villegas, José Luis Arce, digamos que son ya un faro para la provincia en sí, ¿no? Y también para el país, ¿por qué no? Eh, y en eso después seguimos, me parece, lo que estamos más al medio, qué sé yo, también está Ariel Dávila, Gonzalo Marul, entre las mujeres Soledad González, Sonia Daniel,
Bueno, hay mucha gente que escribe y que lo hace muy bien. Lo que yo creo es que el problema que tiene Córdoba es en las escuelas de teatro. Es decir, que no, las escuelas no están incluyendo una dramaturgia profunda, digamos, ¿no? Yo siento que hay, y esto lo digo lamentablemente casi en general, porque lo que veo es que por ahí llaman a docentes que tienen una muy buena formación teatral, pero que no son dramaturgos y no se los forma desde ese lugar que requiere la escritura teatral. Entonces la mayoría de los que nos hemos formado en la escritura teatral lo hemos hecho muchas veces con o autores internacionales o autores de otras provincias, ¿no? En el caso de Buenos Aires. Cosa que está muy bien, pero me parece que también ya es hora de que Córdoba, después de tener tantas autoras, tantos autores, empiece a tener, ¿no? En sus escuelas, curricularmente hablando, inclusive mismamente en la universidad, eh, la materia que pueda profundizar sobre una zona que tiene que ver más con la palabra, con una zona que tiene que ver con la palabra escrita, y que yo creo que es ampliamente necesario, inclusive para los actores, ¿no? Mismamente para un director. Entonces me parece que eso es un poco lo negativo que yo veo en Córdoba, que no se está trabajando profundamente sobre eso, y eso a mí, en lo personal, me preocupa porque es el futuro que puede tener la dramaturgia, ¿no? Y nosotros necesitamos tener nuestra propia dramaturgia, ser autónomos de eso y no ser dependientes de si viene, qué sé yo, no sé, por decir, Sergio Blanco o venga, no sé, por decir, Mauricio Cartún, que son grandes maestros, pero también esa gente no puede estar digamos, formando autores que son de la ciudad. Yo creo que hay que empezar a incluir los autores que ya son de Córdoba o que están viviendo en Córdoba y empezar a trabajar más profundamente sobre eso, ¿no? Es Salir un verdad, poco digamos que sea, perdón, de esta cuestión que sea más, no vocacional, pero informal, diríase, ¿no? Creo que hay que formalizarlo con todos los puntos. sí, es verdad lo que decís, Perdón. no, es muy interesante porque también sucede en la actuación, los formadores generalmente que van a las provincias van a formar con una característica muy particular, que generalmente son porteños, son de Buenos Aires. Entonces la formación para un actor en Santiago del Estero, en Formosa, en Chaco, es muy diferente. Entonces ya tienen que tener Claro, sus propios formadores en cada una de las provincias, como lo tiene que ver con la dirección, ¿no? Es decir, la dramaturgia, la dirección, la actuación, tienen que tener sus propios, diferente, pero quizás es la parte técnica, pero claro, inclusive hasta la parte escenográfica tiene una característica regional muy propia y que hay que empezar a buscarla porque también eso da la identidad, ¿no? Que lo tiene la música, por ejemplo. La música, cada tal una de cual. sus regiones tiene su propia música, pero cuando hablamos del teatro, yo le estoy preguntando a los diferentes compañeros de las provincias y cuesta encontrar, bueno, a ver, ¿cuál es la característica de la provincia de Entre Ríos, de Misiones, de Córdoba, de Buenos Aires, inclusive la provincia de Buenos Aires, la mayoría se forman en capital y bueno, de ahí baja todo. Uno puede tomar Sí, herramientas, pero después claro. las herramientas tiene que adaptar a su No, territorio. sí veo, por ejemplo, por ahí, qué sé yo, que hay concursos nacionales que ahora sí están llamando a autores que son de distintas provincias. Eso sí está bueno, porque empieza a haber una mirada más federal sobre el tema. Digamos, el teatro cordobés tiene un teatro muy autónomo, muy propio, inspirado justamente en esto que hablábamos hace un momento, en el teatro latinoamericano de Buenaventura, de la gente eh, de Aristides Vargas, por decirte, ¿no? Hay una gran referencialidad en eso también, pero tiene un teatro muy autónomo, tiene un teatro muy local, pero en lo que es docencia es el problema, ¿no? Es en encontrar gente, es decir,
no basta con que de repente, no sé, por decir, la comedia oficial vaya a montar autores cordobeses, que no lo hace, entre otras cosas. Lo que hace la comedia oficial, que es la comedia cordobesa, dependiente de la provincia, eh, hace montajes muy interesantes de teatro por ahí nacional, de teatro universal, pero carece de alguna manera de puertas abiertas para los autores que son de Córdoba. El único autor que ha sido representado que es de Córdoba es Miguel Iriarte, para que tengas una idea, habiendo tantos autores. Después sí creo que eso ha ido cambiando un poco, pero no veo un cambio muy profundo. Ha cambiado un poco porque por ahí, bueno, se ha hecho una adaptación de una novela de Filiol, pero de que es un escritor cordobés, de Río Cuarto, un gran escritor, desconocido para algunos, y se llamó a dramaturgos locales para hacer la adaptación, pero digamos, la obra es de Filiol y no es, digamos, puramente una obra teatral de un autor cordobés, me refiero a un dramaturgo o una dramaturga. Sí, sí, Entonces pero yo creo fíjate que que estamos ahí, hablando de una o dos obras. No estamos claro, hablando de algo sistemático. Feno, te voy a sacar de este ámbito. sí, ¿En Córdoba sí, se sí. puede vivir del teatro o hay que tener un segundo trabajo? Yo creo que sí, digamos, hay que tener un segundo trabajo seguro porque es muy difícil vivir el 100% de la actividad. Pienso que pasa casi en todos lados, ¿Y por ¿no? qué? Si es un trabajo, ¿no? Si las obras se hacen. Sí, sí. Y bueno, pero es difícil vivir más en el teatro independiente de la actuación, digamos. Me parece que sí con la docencia, sí, Claro, de se docencia. puede eh, como en todos lados, ¿viste? Se puede vivir bien, digamos, dependiendo dónde ejerzas la docencia, ¿no? Una cosa es en la universidad, otra cosa es en la escuela y otra cosa, Privada. eh, claro, de forma privada o independiente. ¿Y cómo se Pero financian sí, los grupos? ¿El Estado, por ejemplo, municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, aporta? bueno, ahora hay un problema importante con eso, porque, bueno, dependen del INT, pero también dependen de la provincia, y la provincia ahora, la red de salas está reclamando, eh, por- porque la provincia está otorgando créditos que son prácticamente deudas a futuro, ¿no? Es endeudarse, un crédito, y créditos que son miles, ¿no? De muy Un poco crédito como dinero, si y fuese una empresa, ¿no? Como si la sala de redituar un como si montón fuera de una dinero. empresa, exacto, y encima, claro, y encima con la posibilidad de que las salas se endeuden, ¿no? Entonces es un problema grave porque hay una parcialidad en los subsidios, digo, porque por parte del Estado Nacional, bueno, con el IET, pero por parte de la provincia hay cero convocatoria. Entonces es un problema bastante grave y complicado que vive toda la provincia, digamos, no solamente la ciudad de Córdoba. Hay muchas salas en la provincia que dependen de ese subsidio. Entonces, más con la pandemia y la inactividad hace que la situación se vuelva realmente grave y colapse, ¿no? Fernando, ¿y los Así que municipios? y los municipios depende del interés que tengan en lo cultural. Hay municipios que arman ciclos de teatro y es hasta por ahí nomás, ¿no? Y son bastante precarios esos ciclos, no te pagan, es a la gorra, es como que es un sistema muy informal. Bueno, Entonces, nada, es como, nada, nada, y también depende, es nada, nada, es es nada, es nada. nada. O sea, Vos sabés acá que, es exacto. sí, porque decir es nada. Eh, estuvimos trabajando ahí en Villa Carlos Paz con los chicos de la cochera, Ajá. bueno, gente que vino de Mendoza, Entre Ríos, Misiones, en la ley Ujú, provincial de Teatro de Córdoba. ujú. ¿Sabés algo de cómo está, cómo quedó? No, no, la verdad que no. La ley provincial de Teatro Sí, Independiente de Córdoba, ¿no? sí, 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 sí.
No, lo que pasa es que, como te decía, hay más ahora, como está todo parado, es muy difícil avanzar sobre una ley justamente cuando en realidad no se está teniendo lo básico, ¿no? Lo básico para poder subsistir, para que las salas puedan subsistir, los grupos puedan subsistir. Digamos que detrás de las salas venimos nosotros, digamos, ¿no? Venimos los grupos independientes, los actores, las autoras, las directoras, venimos mucha gente trabajando y hace bastante tiempo venimos percibiendo un abandono muy grande de todo, no solamente con esta gestión, la gestión anterior también. Se hacía algo que se llama la Noche de los Teatros, pero era muy esporádico y eso posibilitaba a que las salas tuvieran un ingreso más por parte de la provincia y también era una manera de incentivar la actividad. Digamos, la actividad teatral era a la gorra, pero la provincia entregaba un dinero y eso estaba bueno. Y eso se tendría que haber hecho más, digamos, con más rigurosidad por ahí, ¿no? Se hacía, por ejemplo, en marzo y después se hacía de nuevo en diciembre y al medio quedaba todo un año sin generar esa actividad. Y está bastante bueno porque la gente desbordaba los teatros en la ciudad y en la provincia, ¿no? Después, bueno, está el festival internacional que se hace cada 2 años, el Festival del Mercosur, este, pero no más que eso. Yo siento que hay que Claro, pero trabajar con algo no profundo. hay, no hay un trabajo, no hay un trabajo de todo el año. O sea, fíjate que estamos hablando de un festival cada 2 años, que dura, ponerle 10 días, 15, 20, Claro, sobre 365 días. La noche de los teatros, ¿cuánto dura? ¿Un fin de semana? ¿2 fines de semana? un fin de semana, un fin de Bueno, semana. Después estamos están las 100 hablando horas de teatro y sí, de 100 horas de teatro, 4 días. claro, Estamos hablando de que no hay vos decís, bueno, montamos las obras, viene gente, las empresas pueden adherir, los comercios financian, la gente paga la entrada, ya no la gorra. Digamos, y claro. eso tiene que trabajarse con ordenanzas y con leyes para que esté reglamentado Totalmente. la posibilidad de que los grupos de teatro puedan Bueno, por mantenerse eso con su la trabajo. importancia, claro, por eso te decía lo que vos justamente hacías mención de la ley provincial de teatro, por eso te decía esto, justamente, y porque también me parece que se carecen de ciclos. Hay ciclos que se podrían hacer, por lo menos tendría que haber un ciclo cada un mes o cada 2 meses, mínimo. Son muy escasos los ciclos de teatro que hay esto que te decía, las 100 horas de teatro, después está por ahí la noche de los teatros, que lo hace también con mucho esfuerzo la red de salas, ¿no es cierto?, de la ciudad, pero después hay un montón de ciclos que se podrían hacer, de teatro breve, no sé, de teatro en los barrios, y son muy cortitos. En verano, por ejemplo, hay un ciclo que es en los barrios, en la ciudad de Córdoba únicamente. Entonces no se trabaja, digamos, provincialmente, no se trabaja con la provincia, y cuando se trabaja con la ciudad se hacen ciclos muy cortitos, muy efímeros para mi punto de vista. Después sí, lo que sostiene verdaderamente el teatro es la gran actividad teatral que hay durante el año en las salas, obviamente, y tanto oficiales como independientes, cosa que cada vez, por lo menos este último año que pasó, empezaron a abrir más espacios y eso bueno, es bastante alentador. No es que abrieron muchos, pero empezaron a abrir 5 o 6 espacios nuevos en la ciudad. Lo que no es alentador es la falta de festivales. Es un festival que se hace cada 2 años, es internacional, sí, pero es como que son 9, 8 días y no hay más que eso. Entonces me parece que le hace falta, además de, de responder a algo tan básico como son los subsidios que le tienen que entregar a las salas, a los grupos, poder organizar festivales importantes, ¿no? De trascendencia y con más tiempo. Querido Fernando, nos vamos a ir despidiendo y siempre le pedimos a los compañeros que nos dejen un mensaje para todo el teatro iberoamericano y para todo el teatro, en este caso de la provincia de Córdoba y de todo el país. Y te agradecemos muchísimo por este espacio, por esta nota, por permitir conocerte y porque los compañeros también
puedan ver la realidad del teatro de la provincia de Córdoba. Así que te dejo con el mensaje final. Bueno, primeramente muchas gracias, un gusto, un placer para mí. Bueno, nada, yo creo que hay que seguir trabajando y hoy más fuerte que nunca porque estamos en una parálisis momentánea, y que yo creo que eso tiene que potenciar la posibilidad de que trabajemos con más colectivo, más unidos. Está bueno esto de empezar a unir ciudades, regiones, países, ¿no? Y empezar a ver la realidad de cada país, de cada provincia. Eso está muy bueno. Yo creo que a partir de esto tendría que haber una integración mayor, ¿no? Y creo que este programa que estás haciendo está bueno desde ese sentido, se está abordando cierta integración sudamericana, ¿no? Así que mi mensaje es seguir trabajando y tratar de activarse, ni bien esto se levante, pero seguir trabajando desde esta suerte de silencio que nos impone la pandemia. Y pensar nuevamente el teatro sudamericano como supo ser en años atrás, un teatro más, digamos, vinculado, un teatro más unido, unificado, y unificado no solo por la región, sino unificado en el sentido de los festivales, unificado en el sentido del intercambio que se pueda dar teatralmente entre un país y otro, entre una provincia y otra. Y sí, yo creo que esto tendría que hacernos pensar en la posibilidad de trabajar más profundamente en eso, ¿no? Así que nada, simplemente ese es el mensaje, es trabajar más unidos y trabajar más juntos. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos la semana próxima. No, por favor. Con mucho gusto. Gracias, gracias, Fabián.